Muy buenas tardes, estamos listos para nuestra lección que corresponde a hoy martes 19 de enero del 2021 y nuestra lección es Colosenses lección 421 y se encuentra en Colosenses 4:5, que todavía estamos ahí trabajando. Pero recordemos que lo más importante en este momento es la condición espiritual y esta se soluciona confesando nuestro pecado, así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad pueda confesar su pecado, igualmente aquí nosotros, y luego iniciamos el estudio de esta tarde. Padre, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad, el privilegio que nos brindas de poder estar nuevamente en contacto con tu palabra. Gracias porque nos das todos los recursos necesarios, Señor, para que podamos comprenderla, entenderla, por Dios Espíritu Santo, que nos permite llegar a ese concepto y luego nuestra libre voluntad, creerla o no, para que pueda ser guardada en nuestra alma y de esta manera tener información metabolizada en nuestra alma. Gracias por este tiempo, ayúdanos a estar concentrados, atentos, Señor, los próximos minutos en esto que tú tienes preparado para el día de hoy, para nosotros el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, desde la semana pasada estuvimos trabajando, voy a leer el versículo primero para que recordemos el contexto, que es en Colosenses capítulo 4, versículo 5, que dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando, que es la palabra redimir, comprando bien el tiempo. Y ahí nos quedamos en esa primera palabra que es andad. Y esto nos ha llevado a estar estudiando la doctrina del caminar. Como decíamos la semana pasada, no vamos a repasar todo, pero nada más quiero recordarles el concepto de, en el Nuevo Testamento podemos utilizar dos categorías o dos clasificaciones en cuanto al caminar. Mencionábamos que el caminar literal y la manera de poder expresarlo o decirlo es el uso de nuestras piernas con energía física, energía humana. Ese es el primer caminar. El segundo caminar es el caminar espiritual, que tiene que ver con un modo de operación que es el modo de vida del creyente de la edad de la iglesia, y para lo cual necesitamos una energía, pero eso es una energía divina, energía del Señor. Entonces el caminar literal con energía humana y el caminar espiritual con la energía divina. El día de hoy vamos a seguir trabajando en este concepto para que quede bien claro. Vimos la semana pasada, que fue el último concepto que tiene que ver con caminar, vimos el descanso en la fe y dijimos que el descanso en la fe tenía que ver con descansar en las promesas del Señor. Y uno de esos mandatos, dentro de estos mandatos está el caminar. Es para que podamos nosotros tener el control, pues no podría decir total, pero casi total de nuestra propia vida. Y digo casi porque vamos a salir de comunión y vamos a estar funcionando en la carne, en la energía de la carne, y esos momentos pues no van a ser de crecimiento espiritual. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice: Segunda a los Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. Y ese es el concepto que tenemos que entender. El punto de vista metabolizado en nuestra alma, esa es la fe, esa es la doctrina metabolizada. Recordemos que el concepto de fe, que es pistis, puede tener varias connotaciones y una de ellas tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, si entendemos este concepto, es porque por fe, o sea, por doctrina que tenemos en el alma andamos y no por la vista. También vamos a ver, ya vimos que se divide en dos: caminar literal o físico, humano, y el caminar espiritual, que tiene que ver con lo divino. Ahorita lo que vamos a estar hablando va a tener que ver con esto espiritual o con lo divino. El caminar también es usado para la percepción de la palabra de Dios. Cuando habla en varias ocasiones, está hablando de percibir la palabra de Dios cuando se utiliza este término de andar. Vamos a ver en Tercera de Juan. Esta carta solamente tiene un capítulo, aunque a veces decimos 1:4, pues es el versículo 4 de esta carta. Es una sola
es un solo capítulo. Dice así, el versículo 4. No tengo mayor gozo que oír, que mis hijos andan en la verdad. Volvemos, se fijan, el mismo concepto de andar, caminar, peripateo, caminar, andar, tener un estilo de vida en el estudio de la palabra de Dios, en el funcionar dentro de la palabra de Dios, percepción de la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice así, Efesios 5:15, por tanto, tened cuidado. Y cuando dice cuidado, está hablando de estén alertas. ¿Cómo andáis? ¿Qué estilo de vida tienen? No como insensatos, o sea, ignorantes, sino como sabios. ¿Y por qué digo ignorantes? Aunque en algunos dice insensatos, pero es ignorante de la palabra de Dios, esa sería la mejor palabra. Sino como sabios, y como un sabio funciona es con el punto de vista divino. Estamos viéndolo desde el andar espiritual. Todos estos mandatos que estamos viendo es para que continuemos caminando, funcionando, y en medio de ellos vemos estos mandatos de funcionar en ello para que continuemos aprendiendo el punto de vista divino, es decir, un avance espiritual en el modo de vida cristiano. Y es algo que durante muchos años hemos estado insistiendo. El punto más importante para el cristiano es el crecimiento espiritual, personal. Ahora, muchas personas van a decir, no, estamos aquí para evangelizar, estamos aquí para hacer la luz del mundo. Y sí, es correcto, pero para poder llegar a ese punto tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que desarrollar nuestra vida espiritual y no quedarnos como un bebé evangelizador o embajador, como usted le quiera llamar, sino como un cristiano maduro evangelizando, un cristiano maduro haciendo buenas obras en la energía del espíritu, un cristiano funcionando correctamente como ciudadano. Ese es el concepto, por eso el crecimiento espiritual tan importante y el cual siempre seguimos insistiendo y insistiendo, porque es parte de, o es la principal causa por la que aún estamos vivos para que podamos crecer espiritualmente. Ahora, hay algunos pasajes que nos van a presentar un punto negativo en cuanto al caminar, pero fíjese muy bien, vamos a poder entender a qué se está refiriendo esto. Los anteriores puntos los vimos, el caminar espiritual de la vida cristiana, que es lo que Dios desea. Ahora vamos a ver algunos puntos o pasajes de un caminar negativo, contrario al crecimiento espiritual, contrario a caminar en la fe, contrario a caminar en el estilo de vida cristiano. Filipenses, primero vamos a ver Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, los versículos 18 y 19. Filipenses 3, 18 y 19 dice así: porque muchos andan, la palabra que estamos estudiando, como os he dicho muchas veces y ahora los digo aún llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, muchos andan, creyentes, andan en un estilo de vida incorrecto, como enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19, cuyo fin es destrucción, cuyo Dios es su apetito, las emociones, y cuya gloria está en su vergüenza, las cuales piensan solo en las cosas terrenales. Perdón. El punto aquí debe quedar claro. ¿Por qué lloraba el apóstol al escribir estas palabras? Porque los cristianos de ese momento, muchos cristianos, no podemos decir todos, muchos cristianos de ese momento, especialmente a las iglesias a las que se estaba dirigiendo, no estaban funcionando, estaban rechazando lo más increíble. La principal escala de valores de un cristiano es Dios primero sobre todas las cosas. Estos cristianos estaban teniendo su escala de valores equivocada. Es decir, no eran fieles a percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, el día de hoy vamos a ver muchas citas, bueno, algunas más citas, pero si las quieren escribir para que ustedes las vean con calma después. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, alegamos o decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
¿Por qué? Porque estamos fuera de comunión. Entonces el concepto, cuando el andar negativo es porque algunos andan en tinieblas. El concepto aquí es andar en tinieblas. En 1 Corintios, para fortalecer este concepto, 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. 1 Corintios 3, 3. Dice así: porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre ustedes, pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, cuando dice como hombres se está refiriendo a humanos muertos espiritualmente, pregunta, siendo ya cristianos y están funcionando como cualquier no cristiano. Así que vida en el sistema cósmico es lo que se menciona aquí como caminar en obscuridad o caminar en tinieblas. ¿Qué es esto? Vivir en el sistema cósmico, vivir con los deseos, aquí menciona, de su estómago, y cuando esto se refiere a nuestras emociones y a los deseos, como menciona aquí también este versículo, en lo terrenal, en lo humano, en el día a día de las cosas materiales. No estoy diciendo que esto no sea importante, pero tiene su nivel en cuanto a las prioridades. Vámonos ahora a Juan, capítulo 11. Es el Evangelio, Juan, capítulo 11, versículo 9 y 10. Juan 11, 9 y 10 dice así: Jesús respondió, ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día y no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si alguno anda de noche, tropezará porque la luz no está en él. Volvemos al mismo concepto, obscuridad, obscuridad, tinieblas. Y aquí hace un ejemplo, una forma de entender el concepto más claro por medio del Señor Jesús explicándolo. ¿Cómo vamos a funcionar en el día con luz o cómo vamos a funcionar en la noche con la oscuridad? La mayoría de los accidentes que humanamente tenemos o físicamente tenemos en la oscuridad, porque no vemos, porque no estamos claros en lo que estamos pisando, tocando, y por eso tenemos tantos accidentes en ese momento. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto digo pues, y esta afirmación es, y por lo tanto digo esto, yo, o lo dice el que está escribiendo, en este caso Pablo, afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis, peripateo, que no tengan un estilo de vida así como andan también los gentiles. Está hablando de no creyentes o creyentes fuera de comunión, en la vanidad, en el vacío, que es la palabra matayotes, en el vacío de sus mentes, entenebrecidos, o sea, en obscuridad, en su entendimiento, en su forma de pensar, excluidos de la vida de Dios, o sea, de la espiritualidad, por causa de la ignorancia. Nuevamente la palabra ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De la palabra de Dios, que hay en ellos por la dureza, callosidad de su corazón. Volvemos al mismo concepto. ¿Cuál es el principal o la principal función que debe desarrollar un creyente de nuestra dispensación? Es el crecimiento espiritual por medio de percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios. Como consecuencia de ese proceso de aprendizaje y de crecimiento espiritual, podremos desarrollar ministerios de la iglesia, dones personales, servicios, actividades, nuestra función diaria, en todos los aspectos y también secular. Colosenses capítulo 1, versículos del 9, Colosenses 1, 9 al 10. Dice así, Colosenses 1, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo supimos, o lo oímos más bien, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar, pedir, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, o sea, comprender el plan de Dios, percibir, metabolizar, inculcar y entender la voluntad de su plan, para que andéis, nuevamente la palabra peripateo, estilo de vida, caminar, como es digno del Señor,
Y cuando dice digno del Señor, no se refiere a que seamos perfectos, sino se refiere alineados a la posición que tenemos como miembros de la familia real, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo, fíjese, en el conocimiento de Dios, epinosis, conocimiento metabolizado de su palabra. Este punto en el que está mencionando este versículo va a ser en el punto en el cual nosotros podemos ejecutar los mandatos relacionados con el caminar. Si lo queremos hacer en nuestra energía, en nuestra fuerza, vamos a fallar. Pero si lo hacemos en el poder del Señor, percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios por la llenura, bajo la llenura del Espíritu Santo, entonces estas cosas, estos mandatos, todas estas situaciones van a poder llevarse a cabo correctamente. El caminar entonces es usado como un mandato para que avancemos en el objetivo. ¿Hacia dónde? A la madurez espiritual. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra doctrina. Allá es donde tenemos que tener nuestra vista. Allá es donde tenemos que llegar a funcionar. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar o el estilo de vida que deben de tener y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello, más y más y más. ¿Cómo es esto? Llegar al objetivo. No es conformarnos, ok, yo ya aprendí esto, ya es suficiente. Nunca vamos a acabar de aprender. Y probablemente los que deseemos allá en el tercer cielo vamos a estar haciendo muchas preguntas, con muchas cosas que nos faltó desarrollar, crecer, aprender en cuanto a la palabra de Dios. Ahora, poniendo como un subtítulo el caminar espiritual, vamos a sintetizar mucho de lo que hemos visto en estas dos lecciones para que quede bien inculcado en nuestras mentes. El caminar tiene una doble, estamos hablando en lo espiritual, ya vamos a olvidarnos del caminar físico, ¿verdad? Que se menciona en varias ocasiones aquí, pero ese es el caminar humano. Ahora vamos a hablar solamente del caminar espiritual. Hay una doble connotación en el Nuevo Testamento. Una de ellas se puede utilizar para avanzar en la vida cristiana. Ese se puede usar como el caminar, el andar, el estilo de vida. Es de acuerdo a poder avanzar en la vida cristiana. El otro se utiliza en la energía humana relacionada con la naturaleza de pecado en el reversionismo. Lo acabamos de ver en la Biblia. Uno es el andar para crecer y desarrollar, avanzar hacia el frente. El otro es para funcionar en nuestra naturaleza de pecado y va a resultar en que en lugar de avanzar vamos a estar retrocediendo. Eso es reversionismo, como reversionismo, hacia atrás, en lugar de estar creciendo. Todo el cristiano que se queda estático sin crecimiento espiritual no se queda ahí espiritualmente, va retrocediendo. Como lo leímos hace unos momentos en una de las versiones que leímos ahorita, donde todo comienza en un concepto pequeño. Dejar de crecer espiritualmente, dejar de oír la palabra de Dios y comienza a hacerse esto más grande y más grande y más grande. Obscuridad, entenebrimiento, callosidad hasta el final punto que podemos llegar, o sea, cuando ya somos insensibles a las cosas espirituales. Esa es una callosidad espiritual. Es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero es un proceso en que vamos avanzando hacia atrás, en lugar de ir avanzando hacia el frente, que es lo que Dios desea en nuestro crecimiento espiritual. Así que estas dos categorías que estoy mencionando de andar están relacionadas con el creyente de la edad de la iglesia que está avanzando o está retrocediendo. Así que para avanzar en esta caminata espiritual y ser un ganador, debe haber varios puntos importantísimos de la vida espiritual. El número uno es residencia. Residencia significa funcionar en la llenura del Espíritu Santo. Ahí ese es nuestro lugar de residencia. Debe de ser nuestro lugar de residencia el mayor tiempo posible de las 24 horas del día. Segundo, funcionar. Residimos en esa posición, ahora funcionemos. Y cuando digo momentum, que es posterior a esto, es el ímpetu, son las ganas, es el deseo de hacer las cosas, es el deseo de ir el domingo al estudio, es el deseo de sentarme a estudiar el martes o el miércoles o entre semana para verificar los versículos o ver más doctrinas que tengamos a nuestra disposición. Ese deseo, esas ganas de hacerlo.
Si no las hay es porque estamos fuera de la llenura del Espíritu Santo mayor tiempo y nos ganan las cosas del mundo, nos ganan las cosas del cosmos. No le estoy hablando del pecado, que también tenemos pecado en la vida, ¿verdad? Pero aquí le estoy hablando de querer hacer otras cosas que son maldad. Y maldad es todo aquello que le quite lugar a Dios. A veces no son pecados, pero son maldad. Maldad significa hacer algo que quiera sustituir lo que Dios quiere para nosotros o como quiere Dios que funcionemos. Así que para avanzar en esta caminata necesitamos residir, funcionar y tener el momentum dentro de la esfera de poder divino. Ahora, para venir a funcionar en retirada, es un término militar. En retirada es, vámonos, ya estoy vencido, yo voy a huir. En la vida espiritual es porque eres un perdedor y debes de residir no en la llenura del Espíritu Santo, sino en el sistema cósmico de Satanás. ¿Ve la diferencia entre uno y otro? Un cristiano con fallas, con pecado y con maldad en su vida en general, pero que busca la manera de estar mejorando cada día por medio de los recursos divinos, es un creyente ganador que avanza y avanza y avanza, y a veces hay un tropiezo, pero sigue a levantarse, confiesa su pecado y sigue avanzando, a diferencia de este otro que es uno que está funcionando como un perdedor y que reside constantemente como estilo de vida en el sistema cósmico. Ahora, para finalizar el día de hoy, porque el tiempo ya se nos está acabando, vamos a tratar de ver hoy por lo menos dos palabras aquí que se utilizan en el Nuevo Testamento para la palabra caminar, andar o estilo de vida, que en alguno de ellos le podemos dar esta aplicación. Y usted se va a dar cuenta, cuando esta palabra usted la encuentre en el Nuevo Testamento, inmediatamente la va a identificar en uno de estos conceptos. La primera palabra es peripateo, que viene del griego y se puede traducir como caminar o caminar alrededor. Caminar o caminar alrededor es una de las formas en las que se puede traducir. Pero esta palabra es usada primariamente para la función del plan protocolo de Dios de la edad de la iglesia. Esta palabra se usa la mayoría de las veces, el 90%, para este concepto, funcionar en el plan protocolo de Dios, es decir, percibiendo, metabolizando, inculcando y aplicando la palabra de Dios bajo la llenura del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículo 2, Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, y que anden, esta palabra, peripateo, caminen, anden en amor. Ahí se refiere a amor impersonal. Así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo como sustituto por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, como incienso. Entonces, este término también es usado entonces para la función del plan protocolo de Dios y también para el modo de operación del cristiano carnal. Fíjese, en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 3, dice así, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre ustedes, son carnales y andáis como hombres. Y cuando dice hombres está hablando de muertos espiritualmente. Otra cita, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 18. 3:18. Porque muchos andan, estilo de vida, peripateo, como os he dicho muchas veces, está hablando de cristianos, y ahora os digo, aún llorando, enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, este término peripateo, que es el que es más común que se esté usando en el Nuevo Testamento, tiene que ver en algunos casos, la mayoría, con el funcionar en el plan protocolo de Dios. En algunas ocasiones, el funcionar en el modo de operación del cristiano carnal. Pero ahora vamos a verlo en el cristiano creyente que está desarrollándose y creciendo. Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente, o sea, el estilo de vida que tenías de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire y espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales anduviste en otro tiempo, dicen los siguientes versículos. Entonces, o funcionamos en el modo de vida cristiano, positivo, que desea crecer espiritualmente y caminar y avanzar bajo el protocolo divino, bajo las habilidades espirituales, o funcionamos como un cristiano carnal, como un cristiano que en otro tiempo anduviste y sigues utilizando los mismos hábitos de ese tiempo, o cambiamos, modificamos todo esto. Y esto lo hace la palabra de Dios en nuestra alma, bajo la llenura del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, versículo 7. Colosenses 3, 7. En los cuales ustedes o vosotros también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Esto para todos es una realidad, anduvimos en ellas. O continúas como miembro de la familia real funcionando en ellas, o cambias al estilo de vida que Dios quiere para nosotros, que tiene que ver con recursos sobrenaturales, con una fuerza y fortaleza que el Señor Jesucristo en la unión hipostática tuvo y nos lo dejó como un ejemplo para nosotros seguir. Esta es la palabra peripateo. Entonces puede tener varias aplicaciones, pero la principal, vuelvo a repetir, está hablando de la función dentro del plan protocolo de Dios o el modo de operación del creyente. En algunas ocasiones habla del modo de operación del cristiano carnal, en algunas ocasiones, que es como las que acabamos de leer. Ahora vamos a ver otra palabra, que es la palabra estoikeo. Estoikeo, que es una palabra del griego, y de ahí hemos tomado a veces el término para hablar de un militar estoico, ¿verdad? Fíjense las traducciones que puede tener. Puede ser marchar en un paso firme, caminar de acuerdo con o seguir a un líder en filas. Estoikeo, en esa forma, es el griego y sirve marchar en paso firme, caminar de acuerdo con o seguir un líder. En Gálatas, y con esta cita terminamos el día de hoy, Gálatas capítulo 5, capítulo 5, versículo 25. Fíjese qué interesante aquí. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí no se refiere como en los otros términos que usamos peripateo, que dice tengan un estilo, sino andemos, es decir, marchen firmes, caminen de acuerdo con o sigan al líder, a Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, síguelo, camina junto con Él. Él te está dando el camino, tú sigue, tú avanza en este concepto. Entonces terminamos el día de hoy recordando que estamos trabajando con la palabra o con la doctrina de caminar, y el día de hoy finalizamos viendo estas dos palabras en griego que son utilizadas en el Nuevo Testamento: peripateo, que sirve caminar o caminar alrededor, y stoikeo, que significa marchar en un paso firme, caminar de acuerdo con o seguir a un líder en fila, avanzar. Continuamos la próxima semana. Esperemos que todos puedan seguir peripateo, este estilo de vida que Dios quiere que tengamos, que es de percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios bajo la llenura del Espíritu Santo. Y si fallas, y si tienes dudas, y si tienes dolor, y si tienes pecado, confiesa tu pecado, regresa a comunión y sigue atento a las promesas de Dios, es decir, descansa en la fe. Y regresamos el día de mañana, si Dios nos da vida, para nuestra lección de Primera de Juan. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que nos brindas de poder estar en contacto con tu palabra. Gracias porque podemos en ella encontrar palabras de aliento, palabras de promesas que tenemos bien claras para que el Señor, siendo tú inmutable, no vas a variar, no va a cambiar y va a ser al final de cuentas lo que prometiste cumplido en su momento. Señor, si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar aquí presentes. Ponemos en tus manos a las familias de nuestra congregación y alguna otra persona que nos esté escuchando por primera o segunda ocasión. Pues Señor, la ponemos en tus manos para que pueda entender, comprender bajo la llenura del Espíritu Santo tu palabra
y de esta manera trabajar en este proceso de crecimiento espiritual. En el nombre de Cristo Jesús suplicamos todas estas cosas. Amén. Que pasen buenas tardes y como les digo, el día de mañana estamos para nuestra lección de Primera de Juan. Que pasen buenas tardes.